Para los cristianos, estos 39 libros se llama Antiguo Testamento. Entonces, por eso aquí hablamos de la división del Antiguo Testamento, pero realmente la división que ustedes ven en pantalla es la división según el Tanaj judío. La división del Antiguo Testamento, según la Biblia protestante o el Tanaj judío, está dividido en grupos. Entonces el primer grupo se llama el Pentateuco. El Pentateuco es una palabra que viene del griego. Penta significa 5. Es un grupo de 5 libros, los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Luego tenemos otro grupo de libros que los judíos lo llaman los libros históricos. ¿Por qué se llaman históricos? Porque cuentan la historia del pueblo de Israel. Entonces tenemos Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego tenemos otro grupo que son los libros sapienciales. Sapienciales son esos libros que para los judíos son libros de sabiduría, de conocimiento, parte prácticamente de lo que llamamos la poesía judía, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Tenemos otro grupo de libros que son los profetas mayores. Mayores porque son los libros más extensos de esos profetas, son muy extensos. Entonces estos profetas son Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, que hace parte, digamos, de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y el otro grupo de libros son los profetas menores, puesto que son libros muchísimo más cortos. Tenemos a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, como yo ya les había dicho, esta es la división de los libros según el Tanaj hebreo, que es prácticamente el mismo Antiguo Testamento. Eso es para que recordemos. Ahora, aquí tenemos varias preguntas. La primera pregunta es: ¿qué idioma fueron escritos todos estos libros, estos 39 libros? Entonces, hasta este momento existe un consenso prácticamente mayoritario. Digo mayoritario porque siempre va a haber una minoría que no está de acuerdo. El consenso mayoritario es que estos libros fueron escritos en hebreo. Ahora, fueron escritos en hebreo antiguo, no en el hebreo moderno que se habla hoy en día en Israel, en hebreo antiguo. Entonces, es aquí donde vamos a partir, es decir, desde este punto es donde vamos a partir todo nuestro estudio. Entonces vamos a hacerlo por grupos. Vamos con el primer grupo, que es el Pentateuco. El Pentateuco, como ya les había dicho, son los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. La Tanaj judía dice que estos primeros 5 libros, digamos, ellos dicen que estos libros fueron escritos por Moisés. Eso es lo que dicen los judíos, que estos primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. Y a este grupo de libros los judíos llaman la Torá, que en hebreo pues prácticamente significa ley. Torá significa ley. ¿Por qué significa ley? Porque es que dentro de estos 5 libros está toda la ley de Moisés. Entonces, este es la parte más sagrada de los libros judíos. La Torá es lo más sagrado. O sea, esos 5 primeros libros son los más sagrados. Entonces ustedes ven ahí en pantalla un rollo. Ese rollo, digamos que ese es el rollo de la Torá. El hebreo, ustedes como ven ahí en pantalla, aparece un texto en hebreo. El hebreo se escribe de derecha a izquierda. Es decir, todo ese pergamino que ustedes ven en ese rollo está escrito de derecha a izquierda. Entonces, obviamente, cuando leemos, es decir, el rollo se va desenrollando de una manera diferente. Y eso es lo que se lee en las sinagogas judías. Y en las sinagogas judías
no solo se lee el texto en ese hebreo, sino que se lee cantado. Cuando ustedes de pronto han escuchado o han visto por televisión, no sé, ustedes han visto cómo leen la Torá se lee como si la estuvieran cantando, es un o sea, la letra la cantan. Esa es una de las características de la lectura. Ahora, y también en las sinagogas utilizan un instrumento para señalar. El señalador se llama señalar cada una de las palabras, porque según la tradición no se puede tocar el texto con el dedo, porque es muy sagrado.